Buenas tardes, doctora. En esta ocasión a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer algunos aspectos sobre la Constitución política colombiana. La Constitución actual de la República de Colombia es del año 1991, la cual fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio, ya que en el año 1986 hubo una fallida reforma política. Esta pretendía extender la participación ciudadana y dio lugar a un movimiento estudiantil y político, promocionando la séptima papeleta, la cual consistía en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que promulgara una nueva constitución política para las elecciones de 1990. Los presidentes que constituyeron fueron Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolf por la M19, movimientos políticos que nacieron a partir de la desmovilización de la. ¿Qué número de constitución es en ese país? La República de Colombia ha tenido a lo largo de su historia 10 constituciones, ubicando la de 1991 en la 10ª constitución de ese país. ¿Con cuántos artículos cuenta? La República de Colombia tiene 380 artículos y 67 artículos transitorios, que fueron la sustitución de la Constitución del año de 1885. Existe un parecido con la Constitución colombiana con la nuestra. El primer ejemplo que usamos es el artículo 25 de Colombia y el artículo 2, inciso 15 de Perú. Aquí se nos menciona por igual que toda persona tiene el derecho de escoger por libre determinación y propia voluntad de acuerdo a su capacidad y conocimiento según el trabajo que más le beneficie. El segundo ejemplo que hacemos es con el artículo 13 de Colombia y el artículo 2, inciso 2 de Perú. La interpretación que hacemos en ambas constituciones es que se afirma que todos somos iguales ante la ley sin importar la condición económica, el de raza o de religión o algún otro rasgo que pueda hacer de diferencia con otra persona. ¿En qué se diferencia esta constitución con la nuestra? El primer ejemplo que usamos es con el artículo 261 de Colombia y el artículo 161 de Perú. La diferencia que encontramos en ambos artículos es que en Colombia el defensor del pueblo trabaja en un periodo de 4 años, mientras que en Perú el cargo dura unos 5 años. El segundo ejemplo es usando el artículo 11 de Colombia con el artículo 140 de Perú. Aquí la diferencia es que en Colombia bajo ningún punto se aplicaría la pena de muerte. En cambio, en Perú sí existe esa posibilidad siempre que se vea involucrado la dicha traición a la patria. Por consiguiente, tenemos a la pregunta 7, en la cual nos consulta si esta Constitución cuenta con un título preliminar. La Constitución de la República de Colombia no cuenta con un título preliminar. Este cuenta con un preámbulo, el cual básicamente nos menciona con qué fin se da la Constitución para Colombia. Esta busca que la sociedad en ese país sea armoniosa en base a las normas que la conforman. Estructura de la Constitución de la República Colombiana. Cuenta con un preámbulo, que es el antecesor para el descubrimiento de todas las leyes aquí impuestas, la parte dogmática, donde están los derechos fundamentales de los ciudadanos, las normas neutras, que no se distinguen entre si son dogmáticas o orgánicas, la parte de la reforma, donde están los artículos que ya se han reformado o forman parte de la misma, los artículos transitorios y la parte orgánica, donde se establecen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en los cuales encontramos 13 títulos, 380 artículos y 67 transitorios que regulan los derechos y deberes de los ciudadanos colombianos. La Constitución de 1991 de la República de Colombia ha sido modificada 53 veces en más de sus 28 años de vigencia, siendo 5 de estas últimas reformas promulgadas por el presidente Iván Duque.
durante el año de 2019. Entre la que más resalta es la modificada por acto legislativo en cuanto a los artículos 127, 197 y 204 de la Carta Magna, en los cuales se estableció que nadie podía ser elegido para ocupar la presidencia de la República por más de 2 periodos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional de su país? Son 5 y comenzaremos a desarrollarlas. La costumbre. Colombia tiene un evento emblemático tradicional celebrado cada 12 al día 26 de agosto, que inició en el año 1957. Una de las actividades más representativas es el desfile de silleteros, que consiste en decorar sillas con flores desde donde uno se encuentre y llevarlas hasta la ciudad de Medellín, esto en conmemoración a los campesinos. Jurisprudencia de la Corte Constitucional. Acción de tutela de la Asociación de Pescadores de la Playa de Confenalco contra el Distrito de Cartagena, Consorcio Villamal, Ministerios de Ambiente, entre otros. El caso trata que la Asociación de Pescadores hace una acción de tutela porque el Consorcio Villamar está haciendo un megaproyecto en las playas, el cual afectaría, ya que ellos realizan ahí la pesca artesanal y lo utilizan también para parquear sus botes, afectando así sus derechos fundamentales, el derecho al trabajo, a la libre elección de una profesión, entre otros. En primera instancia, el Tribunal de Bolívar les dio la razón. Sin embargo, en segunda instancia revocaron dicha decisión. Es así que llega a la Corte Constitucional, el cual le da la razón y da un plazo de 3 meses al consorcio para que realicen las reuniones que garanticen el derecho a la participación de la Asociación de Pescadores de Confenalco. La doctrina como fuente constitucional de la Constitución de Colombia. La doctrina es una fuente de derecho obligatoria para los jueces y demás autoridades en sus providencias y actuaciones administrativas, según lo señala en la sentencia número C-104/93. De la misma forma, la ley 153 del año 87 establece en su artículo 4 lo siguiente. La doctrina constitucional es, a su vez, una norma para interpretar las leyes. La ley orgánica, con respecto iniciaremos con su antecedente, y es que la Constitución colombiana de 1991 fue la que estableció expresamente las leyes orgánicas en el derecho público colombiano, que está remontado en el Acto Legislativo 1 de 1945. Ahora sí, el concepto de ley orgánica se encuentra en el derecho comparado, donde es utilizado específicamente para regular temas territoriales. Nos indica la Corte Constitucional colombiana que la ley orgánica es de naturaleza superior a las demás leyes que se encuentran en el mismo material, ya que deben adaptarse a la que ésta organiza. Por otra parte, se considera que no todas las normas propias de una ley orgánica deben ser adoptadas en una sola ley, sino que se pueden hallar dispersas en diferentes leyes, haciendo especialmente referencia a los temas propios de la LOT, que serían las siglas de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Tratados de la República de Colombia. Uno de ellos es el Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Unión Europea Colombia-Perú. Los tratados de libre comercio son instrumentos legales que recogen los acuerdos logrados entre dos o más países, ya que los productos ingresan libres de aranceles. Por otro lado, está la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Y por último, el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre la República de Colombia y la República del Perú. Respecto a la similitud que existe entre la Constitución de Perú del año 93 y la Constitución de Colombia del año 91, en esta última existen las garantías constitucionales, la cual es similar a esta Constitución. Cuenta con garantías constitucionales en sus artículos 30 y 15, comprendidos en el título 2 de los derechos, las garantías y los deberes, capítulo 1 de los derechos fundamentales. En el artículo 30 nos habla acerca de un habeas corpus, y en el artículo 15 algo similar a nuestro habeas data.
¿Qué tipo de control constitucional tiene su constitución? La Constitución colombiana cuenta con un sistema constitucional mixto. Por un lado se tiene el control difuso y por el otro se tiene el control concentrado. El control difuso, como se ve en la diapositiva, consiste en la facultad que tienen los jueces para acudir a la Constitución cuando considera que una ley general es incompatible con la norma de normas. Este lo podemos ubicar en el artículo 4 de la Constitución colombiana. Lo que esto nos quiere decir es que en caso no haya un entendimiento entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales con la intervención de los jueces, como lo mencioné anteriormente. El control concentrado. En este, el único encargado de ejercer control sobre las leyes es la Corte Constitucional, ya que en su artículo 241 menciona lo siguiente: a la Corte Constitucional se le confía la guardia de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.